Buenas noches, nos encontramos en una entrega más de nuestro programa Hablando de Caballos. En esta noche tenemos la oportunidad de conversar con nuestro amigo caballista, Framer Rodríguez. Un caballista completo, desde peticero, montador, criador, vaquero, juez y genetista del caballo del Paso Higüeyano. Para mí es un placer tener esta conversación con mi hermano Framer, que trae un programa para que en la caballada nacional, lo que sigue el caballo del Paso Higüeyano, conozcamos líneas abiertas del caballo del Paso Higüeyano. Hermano, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Dani, por la oportunidad que me brindan, pues, de que tengamos este conversatorio aquí en su programa, en su canal. Y nada, aquí estamos para conversar acerca de temas que entiendo que son del interés del dominio público y para dar a conocer un tema que entiendo que es de mucha importancia para toda la caballada nacional, sobre todo a esa caballada que sigue y que gusta de nuestro caballo, el caballo de Paso Higüeyano. Hermano, escúchame que tome un momento, pero también quiero que le diga a la gente que tú vas a tener más intervenciones con nosotros, que hacía mucho tiempo que estábamos deseando que una persona de tu conocimiento tuviera esa intervención en nuestro programa. De eso me enteré ahora. Les agradezco ciertamente muchísimo. Como les comenté antes de que iniciáramos, yo estoy para servirles lo que ustedes me necesiten, pues el tema que ustedes entiendan que sea de interés a los fines de que demos a conocer cualquier información, cualquier tema que ustedes entiendan en el que yo pudiera aportarle a su programa, pues estamos para servirles. Muchas gracias, hermano. Exprésame a la persona, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, mira, hay un tema que me interesa mucho y que lo veníamos hablando, lo hemos comentado en unos cuantos conversatorios que hemos tenido en esos compartir, en esas tertulias que solemos hacer en algunos de los ranchos. Y es acerca de las líneas abiertas que tenemos en el caballo de Paso Higüeyano. El interés de este conversatorio no es orientar, ni fomentar, ni recomendar que se utilicen ese tipo de caballos, sino más bien dar a conocer la importancia que tiene dentro de cada raza el uso de ejemplares de líneas abiertas, las desventajas que tiene la endogamia dentro de una raza, cuáles son las ventajas de abrirse genéticamente hablando, y es básicamente el tema que traemos hoy. Tenemos algunas definiciones con las que pudiéramos iniciar y tenemos también algunos caballos dentro de la raza. Obviamente no voy a mencionar todos los que hay porque no tendríamos toda la noche, pero si pudiéramos mencionar algunos de los más preponderantes. Lo que tú creas, lo más preponderante que tú entiendes. Que pudieran ser utilizados. No es, repito, que estamos recomendando, ni este programa es para recomendar el uso de esos reproductores, sino para dar a conocer a algunas personas que no conocen algunos reproductores de líneas totalmente abiertas dentro de la raza. Bueno, para iniciar, como te comenté, lo primero que tenemos que definir, y la primera definición que tenemos que ver es qué es raza. La raza no es más que un grupo homogéneo de ejemplares de una misma especie que comparte características definidas entre sí. En este caso vamos a estar hablando de nuestra raza, del caballo de Paso Higüeyano, y de lo concerniente a las líneas genéticas que tenemos dentro de la raza. No sé si tú tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario me puedes interrumpir. En cualquier momento. Bueno, pues continuamos. La otra definición que tenemos aquí y que vamos a estar viendo previo a que iniciemos a conversar acerca de los caballos es que es una línea dentro de una raza. Dentro de una raza existen los que son las líneas genéticas, que no son más que el conjunto de individuos descendientes de un entronque común de uno o varios reproductores. Generalmente suelen ser de machos y que se presentan dentro de una misma raza. Claro. En nuestro caso, en nuestra raza, tú sabes que tenemos dos líneas básicas, no digamos que son las líneas fundadoras de la raza, pero que sí, dentro del caballo higüeyano moderno, digámoslo así, tenemos dos líneas que son las líneas fundamentales, que son la línea de los Centurión, el caballo de Marco Cedeño, y de 86, el caballo de Baby Palacio, que son, digamos, las dos líneas más preponderantes que tenemos ahora mismo dentro de la raza, y con la cual ya hemos llegado a un punto donde tenemos mucha endogamia, que es un término que vamos a definir más adelante. Entonces,
¿Cuál es el tema básico y principal aquí? Como te comentaba en principio, es hablar de cuáles son esos ejemplares que son de líneas abiertas. Los ejemplares de líneas abiertas no son más que aquellos que tienen poca incidencia dentro de la población general de una raza. Los animales que voy a mencionar aquí, si tú vas a ver que tenemos ejemplares que pueden ser hijo, papá, tío, sobrino, que de una u otra forma son familia, pero que entre ellos dos no tienen una ascendencia en común en esas dos líneas que acabamos de mencionar. Yo no quiero que se malinterprete el programa, como te dije en principio, la intención no es fomentar el no uso de esas dos líneas, sino orientar a la población de que sepa que nosotros tenemos otras líneas genéticas que no son esas dos líneas bases madre que tenemos dentro de la raza, y que si hay alguien que desconozca de algunos reproductores que pudieran ser utilizados, cruzados con yeguas de esas líneas, pues que ya tenga alguna idea de cuál de esos reproductores pudiera utilizar a los fines. Y como tú creo que más adelante vas a explicar, esas dos líneas pueden refrescar a nosotros como criadores. No es que lo tomen, no es como tú dices, estamos explicando algo, no es que lo que uno está diciendo aquí lo deban de hacer, sino para que conozcan los beneficios que pueden tener esas líneas si les interesa. Correcto, de acuerdo. La idea de esto es hablar de cuáles son los beneficios, las virtudes y quizás los aspectos de mejora que tengan esos reproductores, cuáles yeguas le van, cuáles no le pudieran ir por X o Y detalle que tenga cada uno de ellos. Dentro de las otras definiciones, previo a que iniciemos a ver esos caballos, está la palabra endogamia. ¿Qué es endogamia? No es más que el cruce entre dos individuos emparentados dentro de una misma raza, lo que significa que tienen uno o más antepasados en común. Por eso hablaba, y te comentaba en principio, de que nosotros hemos llegado al punto como raza, de que yo diría que el 90% o más de los ejemplares que hoy en día se están registrando tienen ese entronque en común, como dije en la definición, de esas dos líneas madres del caballo higüeyano moderno, digámoslo así, que son 86 y Centurión. Entonces, hay muchas personas que se preguntan, yo tengo una yegua que ya tiene las dos líneas, pero ¿qué reproductores yo puedo utilizar que no tengan esas dos líneas? ¿Qué reproductor yo pudiera utilizar con mi yegua que me abra el abanico genético? Exacto. A los fines de que, bueno, ya luego entonces yo pudiera utilizar otro, sí, pero que ya lo tenga quizás un poquito en una cuarta, en una quinta generación, tenga entonces nuevamente esos caballos y que no lo tenga tan cerca. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Aquí no vamos a hablar de las ventajas. Si habláramos de las ventajas, yo pudiera decirte que sí las tiene, pero aquí nos vamos a enfocar un poquito más en las desventajas de la endogamia. Sería mezquino si no mencionamos cuáles son las ventajas de la endogamia. La endogamia se utiliza básicamente para cuando tú quieres fijar una característica particular dentro de una línea. Por ejemplo, si tú tienes una línea en la que tú tienes un descendiente de un caballo particular que, por ejemplo, transmite buen brío, tú tienes una hija de ese caballo, tú tienes un hijo de ese caballo, los dos con buen brío, si tú quieres fijar esa característica, tú cruzas este medio hermano de esta yegua con esa yegua y ya tú estás haciendo un inbreeding de dos medio hermanos, hijo de este caballo, a los fines de fijar esa característica particular, que en este caso sería el brío, por poner un ejemplo. Sí. Estoy poniendo el brío como ejemplo, pero hay muchísimas características más que tú pudieras buscar. Esa es una ventaja, la de fijar alguna característica. Tú pudieras fijar también no solo características funcionales, sino características fenotípicas. Pero la endogamia hay que saberla hacer. Existen endogamias de dos tipos, Juan Carlos. Existe lo que es el inbreeding y existe lo que es el line breeding. El inbreeding pues no es más que el cruce entre dos familiares entre el cruce de dos familiares en primera generación. Pudieran ser dos hermanos completos, dos medio hermanos, papá con hija, mamá con hijo, siempre utilizándolos en primera generación. Eso es un inbreeding. Un line breeding es el cruce dentro de una misma línea, ya sea en segunda o en tercera generación, sea tía sobrino
o a la inversa, Sí. tío con sobrina, abuela nieto, abuelo nieta, y así sucesivamente. Eso es el line breeding. Entonces, esos son dos de los tipos de endogamia. De las desventajas de la endogamia, como te comentaba en principio, hay dos fundamentales que son a las que nosotros no quisiéramos llegar y que otras razas, precisamente por no refrescarse o por utilizar siempre los mismos reproductores y por tener tanta consanguinidad, pues han llegado. Nosotros estamos a tiempo y es precisamente el interés de este conversatorio el que no lleguemos ahí. Dos de las desventajas principales de la endogamia son la disminución del brío y la disminución del tamaño. Entonces, ahí es donde nosotros no quisiéramos llegar. Hay razas, y voy a poner como ejemplo el caballo de paso fino. El caballo de paso fino de hace unos años no es el caballo de paso fino de hoy día. Yo recuerdo que hace unos años el caballo de paso fino era un poquito mayor de talla y un poquito quizás mayor hasta de volumen, pero precisamente por la endogamia hoy en día ha reducido mucho su tamaño. En otras razas ha sucedido que lo que se ha disminuido ha sido el brío. Entonces, básicamente esas son las dos desventajas principales que pudieran conseguirse con el exceso de cruzamiento genético entre ejemplares de un mismo entronque, Tú sabes, de una misma descendencia. yo te voy a hacer una pequeña pausa. Como a mí me ha pasado, que en ocasiones yo he cruzado animales en mi rancho y no me ha dado lo que yo esperaba, pero eran porque eran familiares muy cercanos. Y a mí sí en ese caso me han salido animales muy pequeños esperándolos de una talla mucho mayor. Sí, eso sucede. Hay casos en los que lo que se pierde entonces es el brío. Sí. Pero por lo general, incluso cuando tú tienes demasiada consanguinidad, en ocasiones suelen salir ejemplares hasta deformes. Yo he visto casos en los que hay caballos que salen deformes de la boca, deformes de las patas. He visto potros nacer con deformidades de diferentes tipos y es precisamente por el exceso de endogamia, digámoslo así. Y también te pueden salir con un defecto genético mental. O sea, hay caballos que no son normales. Tú lo ves normal, pero a la hora de la doma tienden a tener ciertos ademanes que no son de normal, porque conozco algunos ejemplares así. Pero continúa, sígueme diciendo, Fran. Bueno, ya entrando en el tema de lo que son, en materia, digámoslo así, de lo que son esos reproductores que hemos traído. Como les comenté en principio, aquí no están todos, no podíamos traer todos. Yo traje, creo que son 10 reproductores de los más preponderantes que pudiéramos mencionar aquí. Reproductores que, dependiendo sus cualidades, pues las personas deciden si utilizarlos, si no utilizarlos. Yo no estoy haciendo esto como una recomendación para que se utilice ningún caballo, sino más bien para dar a conocer a aquellas personas que tienen la duda, como es el caso tuyo, que me preguntaste una vez, Framer, mira, me llego allá, es familia de fulano y fulano, Exacto. ¿Qué caballo tú consideras que yo pudiera utilizar con ella? Entonces, así hay muchas personas que tienen esas dudas y pues a los fines de mostrarle al público, amante del caballo de paso higüeyano, cuáles son algunos de esos reproductores, aquí pues hemos traído unos cuantos de ellos. El primero que traemos aquí es Bohemio de Aras. Bohemio de Aras es el caballo de Aras Don Severo. Es un caballo que lo adquirió Don Severo unos años antes de su partida. Bohemio tiene dentro de la pista unos cuantos ejemplares ya con cierto renombre. Tiene un potro ahí que tiene Carlos Canepa, que ya ha ganado un par de campeonatos. Tiene creo que 1 o 2 campeonatos jóvenes. Dos campeonatos. Don Robin Soler tiene una potranca de él muy buena también. Y hay unos cuantos potros por ahí que vienen subiendo. Me parece que en el criadero Caridad había un potro muy bonito de él. Sí, ese Bambino. Sí, ahí también vi un potro muy bonito de él que salió del criadero de Chavarría. En Aras Don Severo vi hace unos días también un par de potros muy lindos de ese caballo. Y los que he visto con la silla puesta hasta ahora son ejemplares de muy buenos movimientos. Características o cualidades positivas que yo pudiera mencionarte de este caballo. Este caballo
tiene la ventaja de que tiene una fortaleza, una talla, un buen volumen, es un caballo de un buen volumen, un caballo de un cuello muy bien hecho, cabeza y orejas muy bonitas, y eso se lo transmite él a sus hijos. Hablando ya, yéndonos un poquito más profundo a su genética, ese caballo es hijo de un caballo que se llamaba el Bermejo de Califa, que era un caballo que tenía Roberto Guerrero, hijo de Califa, el caballo viejo que tenía Bernardo Morales. Y por su mamá, ese caballo es hijo de la mecedora de Don Pachín Chevalier, que es una de las yeguas muy preponderantes dentro de la raza de la familia Chevalier. O sea, este es un caballo totalmente abierto a esas líneas genéticas de los Pepillos, a esas líneas genéticas de los Marquitos, de los 86, y de muchas otras líneas. Sí. Este es un caballo que es abierto a todas esas líneas que te acabo de mencionar, que pudiera ser utilizado con cualquiera de esas líneas. Razas o líneas básicas de la raza que tiene los caballos de don Chichi Castillo por Califa y los caballos de don Pachín Chevalier por esa yegua. Sí. Pero es un caballo que hasta ahora los pocos hijos que tiene han salido muy bonitos fenotípicamente hablando y funcionalmente hablando, están dando la talla en la pista. Es un caballo que lamentablemente hizo carrera como reproductor tarde, porque ese caballo tuvo mucho tiempo donde la familia Chevalier, aquí en la carnicería de Bolívar, sí. Y estuvo mucho tiempo ahí, no lo utilizó prácticamente nadie, lo utilizaban ellos mismos y no lo utilizaban mucho porque tenían otros caballos ahí que eran los que utilizaban. El caballo prácticamente se comenzó a utilizar muy tarde cuando llega a manos de don Severo, y pues ya creo, me parece que el caballo está teniendo, no sé si hay que hacerle un tratamiento o algo, pero escuché de voz del mismo José Morales que el caballo estaba teniendo problemas con la reproducción, pero sí es uno de los ejemplares que traemos aquí como reproductores de líneas abiertas. Sí, él dice, eso es lo que dice José Morales, si el caballo estaba teniendo problemas, pero él nos comentó que él pronto el caballo va a estar otra vez disponible. Sí, él me comentó que era como que le hacía falta un tratamiento, algo así, sí. No sé de qué. Da mucho gusto que ese caballo vuelva a estar para utilizarlo. El caballo es muy importante y está dejando muy buenos frutos. Bien, como te decía al principio, hay hay casos que van a ser hijos y padres. En este caso hay un hijo de ese caballo que lo traemos aquí no por ser hijo de ese caballo, sino porque su mamá es una yegua que viene de línea abierta también. En este caso entonces él es un caballo con muchos atributos fenotípicos y funcionales, y a su vez es abierto totalmente en cuanto a las genéticas comunes que hablamos en principio. Es Retorno de Califa, un caballo que pocas personas lo conocen por ese nombre. El caballo de nuestro amigo Bernardo Morales. Casi todo el mundo lo conoce por Magreb, que es el nombre por el que la mayoría de las personas conocen a este caballo. Es un potro palomino, hijo de Bohemio de Aras, en una yegua del criadero Chavarría que se llama la Miglas. Magreb, creo que muchos de nosotros conocemos los atributos fenotípicos, sobre todo, que tiene el caballo. El caballo no se ha destacado tanto funcionalmente hablando porque el caballo inició tarde su proceso de doma, no ha salido tanto a la calle, no ha ido todavía nunca a una pista, pero los que conocemos su genética y su ascendencia sabemos que el caballo no tiene por dónde dar productos que no sean excelentes. El caballo, como te comentaba, su principal atributo físico es la fortaleza, sí, igual que su papá. Ese caballo tiene un pecho, unas ancas hermosas, redondas, muy amplias, un cuello, la línea dorsal muy recta y un lomo ancho. O sea, un caballo que tiene atributos que en la raza se han ido perdiendo y que debemos de ir buscando, que es esa fortaleza física que se perdió o que se ha ido perdiendo con el paso de los años, y precisamente por el tema que hablábamos de la endogamia en principio. Yéndonos ya a la genética de este caballo, por arriba en su pedigrí tiene a Bohemio, que ya pues acabamos de hablar de él, no tenemos que entrar a los detalles. Y por abajo ese caballo es hijo de una yegua del criadero Chavarría. El caballo fue criado precisamente por el criadero Chavarría, por don Julio César Chavarría. Una yegua que se llama la Miglas,
que es una yegua muy buena que hoy en día pertenece al criadero Echavarría, pero la yegua era de Bernardo Morales también. Sí. La yegua se la regala Bernardo Morales al criadero Echavarría y por agradecimiento en el criadero Echavarría entonces pues le castan ese caballo a Bernardo y Bernardo entonces hoy en día tiene el caballo y lo tiene en muy buenas condiciones. Esa yegua es hija de Palomo, el caballo que tenía Kelin Núñez. La genética de ese caballo ya la conocemos. Ese caballo, por su línea materna, viene del cojo de Vidó, el cojo de Vidó Baloy. O sea, el caballo tiene cheva, pero lo tiene ya en una quinta generación. Tiene a Baloy. Por su mamá es una yegua criolla de genéticas no muy común, que es de la genética vieja que tiene la familia Echavarría, que hoy en día es familia Echavarría, pero muchas personas no saben que ellos son Echavarría de Soto, sí. Que es la línea del abuelo de Julio César, que todo el mundo sabe que fue un gran criador, sí. Un criador de los mejores criadores pues, del caballo de Paso Higüeyano y de los que iniciaron esto que hoy en día tenemos como raza. La Marimar se llamaba la mamá de la mamá, que era una yegua de Julio César Echavarría hijo. Yo recuerdo que era la yegua que él montaba en Agani en la feria, una yegua palomina. Que era hijo de un caballo de ellos mismos que se llamaba Flor de Caña, en una yegua que ellos le decían la Perla. Era una yegua palomina. Esa yegua, Marimar, tuvo a la Miglas con el caballo Palomo de Kelin Núñez, y también esa misma yegua es la mamá de otra yegua que ellos tenían que se llamaba Esponas, que era la mamá de Matarreyes y del caballo palomino que está en la feria que monta Vaquerito. No recuerdo el nombre de ese caballo. No sé si tú lo recuerdas. Espérate. Un caballo palomino que hay en la feria que lo monta Vaquerito. Ese fue... Sí, se me fue también. Yo sé qué caballo. Esos dos caballos, Matarreyes y ese caballo que te comento, palomino, que también sale de ese criadero, son primos de este caballo por vía materna. Las dos madres son medio hermanas por madre. Una era la Miglas, madre de este caballo, era hija de Palomo, el caballo de Kelin, y la otra yegua era hija de Colibrí, el caballo que Nino Rodríguez vendió, hijo de Smoking en la coja de Carlos Canepa. Mira qué bonito, Framer. Tú has tocado algunos ejemplares que mucha gente desconocía. Estamos hablando de Flor de Caña, un caballo que yo lo he oído mentar, no tuve el placer de conocerlo. Pero quizás muchas personas no conocían esa línea que tiene esa yegua de caballos de antaño, muy importante en la raza del Paso Higüeyano. Sí, es correcto. Es básicamente la idea de este conversatorio aquí hoy, que conozcamos y que le mostremos al mundo de que nosotros tenemos pues una genética grande que muchas personas no conocen. Vamos a pasar entonces al siguiente caballo. El siguiente caballo que tengo aquí sí es uno de los caballos, y yo diría de los reproductores preponderantes que tenemos dentro de la raza, pero es genéticamente hablando abierto a las dos líneas más comunes. Yo diría que después de esas dos líneas, este reproductor sería el más común dentro de la raza. Después de esas dos, sí. Él todavía vive, no sé si padrea todavía. Es un caballo que está bien avanzado en edad y me refiero a diferente. Diferente es el caballo de Oscar Pilier. Ese caballo lo castó él, pasó luego a manos de Esteban Castro. Esteban Castro lo tuvo por muchos años y luego, los últimos años, lo ha tenido nuevamente Oscar Pilier. Diferente, como todos sabemos, es el papá de caballos muy preponderantes dentro de las razas, caballos como Cantador, como Independiente, entre un sinnúmero de caballos importantísimos dentro de la raza. Yo diría que diferente dentro del caballo moderno y higüeyano moderno, yo le daría un tercer lugar dentro de los caballos con más preponderancia dentro de la raza. Ahora bien, lo traigo aquí porque es, como acabo de comentarte, es abierto a estas otras razas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a su pedigrí, es un caballo que es hijo directo de Pepillo. Pepillo fue uno de los reproductores más preponderantes que tuvo la familia Valdés en sus fincas, tanto de aquí de Los Palitos como de allá de Huero Alto y en sus otras fincas. Fue un caballo que tuvo muchos hijos en Higüey, ahí mismo cerca de tu casa, en Luisa Perla, en Anamelia, perdón. Sí. En Anamelia hubieron unos cuantos hijos de Pepillo, que yo siendo niño recuerdo haberlo visto.
Diferente es de Pepillo, hijo a su vez de un caballo también de la familia Valdés que se llamaba Cirujano. En una yegua de Oscar Pilier que se llamaba Bonisú. Bonisú, no la nueva, porque hay una Bonisú que él tiene, que es hija de 86, sino la Bonisú vieja, que era otra Bonisú, la mamá de Diferente. Diferente es un caballo que ya tiene, creo que tiene 20 y pico de años. Como acabo de comentar, no sé si todavía el caballo se está utilizando como reproductor. Está teniendo problemas. Pero sí quise traerlo aquí para que personas que no lo conocían, pues lo conocieran y conozcan un poquito acerca de su genética. Es una raza que me encanta, esa raza de Pepillo. Da lástima que ese caballo no lo podamos utilizar. El siguiente que tengo es un hijo precisamente de él, no con esas genéticas preponderantes, sino con una genética por debajo, por su madre, totalmente diferente. Es hijo de Diferente, que ya acabamos de comentarlo, con la yegua Esmeralda de don Pedro Castillo. Es Cantador. Cantador es el caballo de nuestro amigo Alfredo González de San Cristóbal. Sí. Cantador es un caballo muy parecido fenotípicamente hablando a su papá, funcionalmente hablando un caballo que todos los conocemos, ya sabemos la carrera que tuvo en pista, un caballo que fue campeón, me parece que fue reservado en una ocasión también, un caballo fenotípicamente hablando hermoso. Yo diría que es uno de los ejemplares más lindos que tenemos en la raza, ese caballo Cantador de Alfredo González. Es uno de los reproductores que hay en San Cristóbal y que más se utiliza en San Cristóbal. El caballo salió de aquí ya hace muchos años, salió de Higüey. Yo no recuerdo quién era el propietario, me parece que era el mismo Esteban Castro, el propietario de ese caballo. Y Alfredo lo compró, se lo llevó a San Cristóbal y lo tiene desde hace muchos años en San Cristóbal. El caballo por vía materna viene de una yegua que era de don Pedro Castillo y esa a su vez era hija de un caballo que ellos mismos tenían ahí en su finca. O sea, caballos netamente de la familia Castillo. Me parece que la mamá de ese caballo era hija del caballo negro que tenía Pedrito Castillo, el hijo de don Pedro Castillo. Sí. O sea, este caballo, genéticamente hablando, es abierto totalmente a lo que tenemos en común hoy día. Un caballo que en San Cristóbal tiene buenos hijos. Aquí en Higüey yo no sé si hay, porque no he visto honestamente aquí en Higüey hijos del caballo. No. El caballo salió muy joven de aquí, no se usó. No creo que se usó. Nino tiene, Juan José Rodríguez tiene, creo que tiene una yegua. No, pero esa la preñaron ahora recientemente. Sí, recientemente. Sí, pero a la yegua se le puso el caballo estando en San Cristóbal. Okay. Pero aquí creo que el caballo no se llegó a utilizar como reproductor aquí en Higüey. Pero el caballo sí está en San Cristóbal, en el rancho Leonora, el rancho de nuestro amigo Alfredo González. Es un caballo totalmente abierto genéticamente hablando. Un caballo que como atributo yo pudiera mencionar que tiene un fenotipo hermoso. Tiene un color hermoso, pero sobre todo eso. Es un caballo sostenido en un 4 tiempos claro. Es un caballo de resistencia, que es la principal virtud que tiene que tener nuestro caballo. Eso no es un caballo de vitrina, como dicen aquí. A ese caballo Alfredo le da duro y le hace todos sus viajes. Y el caballo siempre hace sus viajes nítidos, cómodo. Esa es otra virtud que tiene ese caballo. Es un caballo súper cómodo. Pero sus principales virtudes yo diría que son el sostenimiento en el 4 tiempos y el fenotipo. La belleza que tiene. Sí, la belleza de ese caballo. El siguiente ejemplar que tenemos aquí, Juan Carlos, es uno de esos ejemplares que se utilizan mucho todavía. Este sí yo estoy consciente de que se utiliza con mucha frecuencia. No es hijo directo de Diferente, sí es nieto. Viene siendo sobrino del anterior y nieto del caballo que presentamos anteriormente. Es Tiger. Tiger viene por Independiente. Independiente fue uno de los hijos más reconocidos de Diferente. Independiente fue el caballo de don Guillermo Cedeño, un caballo castaño que tuvo don Guillermo por muchos años. Ya lamentablemente falleció, ese caballo falleció joven. Tiger fue el primer caballo hijo de Diferente. No, de Independiente. Independiente, hijo entonces de Diferente, con una yegua alazana caoba, que así mismo aparece en el registro. A su vez, esa yegua descendía de los caballos de Jesús Mejía. Entonces, por la mamá, este caballo Tiger es hijo de una yegua mora que tiene Esteban Castro. Yo desconozco honestamente la ascendencia de la mamá de ese caballo, pero sí sé que no es una línea común. Es una yegua de don Esteban, de ahí de Nisibón.
pero este caballo es un caballo con muchas virtudes. Caballo moro, de muy bonito fenotipo, caballo de un pecho descomunal, un caballo con una talla, un caballo alto y muy voluminoso, elegante, un caballo largo, un caballo de bonita cabeza, bonitas orejas, y son cualidades que transmite a sus hijos. Sí. Una cualidad muy positiva que tiene este caballo es que él, con yeguas buenas, no le resta a ninguna yegua. No la deja brillar. Los hijos de ese caballo con yegua, con reproductoras, digamos, regulares o excelentes, así mismo salen, regulares o excelentes. Es un caballo que tiene muy buenos hijos en pista, es un caballo que tiene ya nietos incluso dentro de las pistas compitiendo, un caballo que tiene hijos reproductores, hijas reproductoras. El mismo Misael Castillo tiene una yegua ahí que la vi competir en el Ceibo extraordinaria. La Lazana, preciosa. Sí, una yegua preciosa, la Taira creo que se llama. Taira. Y él tiene varios hijos que... Tiene el hijo campeón, ahora mismo tenemos Diamante de Tiger. Oh, sí, el caballo que ahora mismo ha venido siendo campeón en las últimas 2 o 3 competencias, Diamante de Tiger, ese caballo de la que lo tienen en la feria ganadera en Santo Domingo, el caballo negro, es hijo de él, un caballo extraordinario, un caballo con una pisada, mecánica excelente. Una mecánica excelente, compensación entre manos y patas, un caballo que, ¿qué te puedo decir negativo de él? De ese caballo yo no pudiera decirte que tiene algo que pudiera restarle a una yegua. Tiger es un caballo de los reproductores de líneas abiertas que yo pudiera decirte que le va a esas yeguas que ya tenemos en endogamia con las 2 líneas que comentábamos en principio. Sí. No, Tiger es un caballo precioso. Es un caballo muy usado. Quizá la gente no conocía que era un caballo de línea abierta, pero es un caballo muy usado y que sus frutos se están viendo ya. Él como abuelo y como padre, qué decir si tiene hijos campeones en la pista ahora mismo. Hijos y nietos. Bien, el siguiente caballo que tenemos aquí y que queremos presentar es un caballo que no es tan común porque es un caballo que primero se está utilizando ahora, duró muchos años en una finca sin utilizarse porque el caballo estaba en el anonimato, estuvo básicamente en el anonimato. El caballo se comenzó a utilizar a raíz de unos videos que yo le hice cuando me enteré de qué yegua era hijo el caballo. Sí. Yo, sin querer, yo digo que son coincidencias de esas que tenemos en la vida, me enteré de quién era hijo el caballo y fui y le hice un video y cuando lo publicó le gustó a varios amigos y de ahí pues se comenzó a utilizar. Me refiero al caballo campeón, que es un caballo de don Joaquín Miranda. El caballo está en la finca de la familia Valdés. Este es un caballo que no ha estado nunca estabulado, se ha utilizado siempre como reproductor. Solo lo utilizaban ellos en principio ahí en la finca. Sí lo utilizaban unas que otras personas, pero no se había dado a conocer como ya se está conociendo hoy en día, que tiene ya incluso hijos dentro de la pista. Campeón es un caballo de muy buenos atributos, un caballo de una talla y un volumen que yo digo que es de los caballos que no le pesan su pluma. Teniendo la talla y el volumen que tiene, mueve las 4 patas, pero de una forma como cualquier caballo no con esa talla lo hace. Un caballo un 4 tiempos claro, franco, un caballo de buen brío, pero es un caballo que estuvo mucho tiempo en el anonimato. Ese caballo tiene ahora mismo hijos en pista, creo que solamente le he visto 2. La yegua Mora de Manolo Ramírez y la yegua Johnny Ureña sacó una yegua castaña bajita que él tiene, precisamente parida de Diamante de Tiger, el caballo que hablábamos anteriormente. Esas son las únicas 2 yeguas que le he visto en pista, pero sí ya hay unos cuantos caballos. Me parece que tú tienes una potranca. Tú tienes una potranca, creo que con tu yegua Dalila. Y ya le están haciendo unos cuantos caballos. Y esa potranca, como tú acabas de decir, surgió después del video que tú subiste del caballo, que me interesó por la forma del caballo, su andar y esa fortaleza que tiene el caballo. Y se tiene que decir que da pena que ese caballo estaba en el anonimato, un caballo con los atributos que tiene. Y quizá las personas cuando lo van a ver, porque es un caballo de potrero, como nosotros decimos de manera empírica, sí. Es un caballo de potrero que no tuvo la atención, ni siquiera la educación
para para mostrarle a un criador el caballo. Pero si tú lo ves a fondo, tiene muchos atributos para utilizar. Lo mejor que tiene el caballo, y por eso él transmite, que los pocos hijos que tiene son hijos de calidad. Sí. Se me pasó mencionar el caballo negro que monta Sander Paniagua en la otra banda. Sander monta un caballo hijo de ese caballo, que es uno de los caballos con más brío que yo he visto. Caballo negro lindo, con la talla similar a la del papá, pero con un brío peligroso. Sí. Ese caballo es de un pelotero, me parece que lo tienen en el Cibao. Sander lo trae, lo tiene aquí en ocasiones, se lo llevan, vuelven y lo traen. Hijo también de este caballo. La genética de este caballo es una genética importantísima y por eso es que el caballo transmite e imprime en sus hijos las cualidades que estamos hablando. Este caballo es hijo de un caballo que ellos le decían el amarillo, que era un caballo de don Freddy Dinó, el papá de nuestro amigo Nélcido Dinó, como le decimos cariñosamente Pichón. Era un caballo palomino caciballo que tenían ellos ahí en Overo Alto. Estuvo ahí en la finca de los Valdés en el momento en que ese caballo se cruzó con la yegua. Ese caballo era hijo directo del caballo de don Sergio el Vaquero. Para quienes no conocen la ascendencia de ese caballo, el caballo de don Sergio era hijo de Baloy y el caballo de don Pachinche Valier. O sea que por su ascendencia paterna el caballo tiene un pedigrí excelente. Ya yéndonos a donde lo que me trajo a mí al caballo, que fue su mamá, es la yegua Doña Carmen. Doña Carmen es una yegua que era de Carlos Canepa, ya falleció. Sus últimos 3 hijos los tuvo Carlos Canepa. Tuvo a Carmelita con Barrabás, tuvo a la yegua que me robaron. Yo no recuerdo el nombre de esa yegua. Me la robaron preñada precisamente de Tercero de Soberano. Yo vamos a poner un video de esa yegua, que yo tengo un video, escúchame, que tú me mandaste, de esa yegua de la que te robaron. Vamos a poner un video que si Dios nos ayuda y la yegua está viva, por favor, si alguien la ve, nos dejan en los comentarios. Está esa yegua que era hija de Segundo, el caballo de Isidro de los Santos, de Criadero de los Santos. Y está el famoso Chimbala, como le llaman, que es el caballo, es hijo de Smoking con esa misma yegua. Esa yegua era hija de Quisibaní, un caballo que era también de ahí mismo, de la finca de los Valdés, de Joaquín Miranda, y Quisibaní a su vez era hijo de Pepillo. O sea, volvemos de nuevo a caer en ese mismo caballo y a la misma finca. Entonces, con una yegua que tenía Carlos Canepa, que era la yegua vieja de él, mamá de la yegua Omarola, que le vendió a Baby Palacio en los años 90. Entonces, Quisibaní, con la yegua vieja de Carlos Canepa, dieron esa yegua. Esa yegua, yo no sé si en principio fue de Carlos o fue de Joaquincito Miranda, porque ellos son muy amigos. Es de Joaquincito. Joaquincito Miranda y Carlos son muy amigos. Yo sé que la yegua la tuvo por muchos años Joaquincito. Sí. Y en una ocasión Joaquincito llama a Carlito y le dice: Carlito, mira, la yegua vieja yo la tengo aquí, ven y búscala. Carlito se la trajo, le sacó esos 3 hijos. Y yo no sabía que allá en la finca había quedado un hijo de esa yegua, que precisamente es este caballo del que hablamos, Campeón. Yo llego un día y le pregunto a los empleados: ¿de quién es que hijo ese caballo? Ese caballo hijo de la yegua de Carlito, la yegua que tenía Carlito. ¿Con qué caballo? Con un hijo del caballo de Sergio. Yo estaba de noche, como está ahora. Mira, si ese caballo es hijo de esa yegua, yo vengo mañana temprano para que ustedes me le pongan la silla al caballo y para yo ver el caballo. Ahí fue donde grabé el video que te envié. Sí. Cuando yo vi ese caballo en el potrero sin herradura, sin un arreglo, digámoslo así, un caballo con la doma que se le den en los campos aquí a un caballo. Sí. De trabajo, digámoslo así, que no lo usan, ese caballo no lo usan prácticamente, no se monta. Pero cuando yo le vi los movimientos a ese caballo, bajo esas condiciones que te estoy diciendo, sin una doma, sin herraje, sin nada, caminando en un potrero, yo dije: uff, este es un caballo de calidad. Sí. Y con raza, aparte de raza, tiene calidad. Entonces, es un caballo de un color zaino, muy bonito, que no es tan común en la raza. He visto hijos de él negros, he visto hijos de él castaños, he visto hijos de él moro, y me parece que tiene alazán. No, y amarillo tengo. Tú tienes una palomina. Tú tienes una palomina con una yegua palomina. Sí. Entonces, este es un caballo abierto genéticamente hablando, está en la finca de la familia Valdés, lo maneja una de las personas que trabaja con ellos, lo maneja Camaño. Y es uno de los ejemplares que quisimos traer aquí a los fines de que el público pues conozca ejemplares de esas líneas abiertas. Sí. Aquí hay un caballo interesante.
y que quizás tú me digas que tiene o que desciende de una de esas líneas que tanto hemos venido tratando de alejarnos. Sí. Pero te voy a explicar por qué lo traigo aquí. Este es un caballo que es propiedad actualmente de mi amigo Miguel Rodríguez de Bonao. El caballo fue castado y criado en Criadero de los Santos por nuestro amigo Isidro de los Santos. Salió siendo un potro, se lo llevaron a Bonao. Yo recuerdo que aquí el potro creo que no se utilizó nunca aquí como reproductor. No. El potro se lo llevaron a Bonao y se utilizó y se ha utilizado en Bonao. Tiene muy buenos hijos en Bonao. El potro prácticamente su vida la hizo en Bonao. Está nuevamente en Higüey, lo utilizó y lo trajo Misael Castillo para cruzarlo con parte de su yeguada y actualmente lo tiene Isidro de los Santos. El caballo me parece que sigue siendo propiedad de mi amigo Miguel Rodríguez. Es hijo directo de Marfil, Marfil a su vez de Centurión. Sí. Y tú dirás, bueno, desde el principio venimos hablando de esas dos razas madres, de que estamos tratando de alejarnos. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque de los hijos, de los reproductores hijos de Centurión que no dejaron tantos machos, Marfil fue uno de ellos. Sí. Y el mismo Marfil entonces no dejó tampoco tantos machos. Por ende, este es de los pocos machos que pudiéramos decir que, aunque tiene a Centurión en tercera generación, pudiera considerarse ser de línea abierta, porque ya viene primero Centurión con la papa, Marfil, entonces Marfil con la gitana de Isidro de los Santos, pues lo tiene a él. O sea, por sus vías maternas son genéticas abiertas totalmente, sí. Aunque por su vía paterna el caballo sí llega a un entronque de esos que es Centurión. Entonces, el caballo, como te comenté, es hijo directo de Marfil. ¿Qué decir que no sean también cualidades positivas? Un caballo que su principal atributo yo diría que era la fortaleza de ese caballo. Ese caballo tenía un cuello de este tamaño, unas ancas de este ancho, sí. Un pecho de este tamaño. Pero la principal virtud funcional que tenía el caballo era el brío, sí. Y la resistencia. Ese caballo tenía un brío y una resistencia descomunal, adornado entonces con un color palomino hermoso. Más su fortaleza. Más su fortaleza. Fue un caballo criado, castado y criado por Criadero de los Santos. Luego pasó a manos de nuestro amigo Melvin Padua. Melvin Padua yo recuerdo que lo tuvo un tiempo donde don Jesús Mejía. Luego se lo llevó donde Fermín de Jesús. Y ahí entonces negoció Melvin luego con Misael Castillo. Misael Castillo duró muchos años con el caballo. Y pues en manos de Misael me parece que fue de una laminita y lamentablemente falleció el caballo. Por su madre, este caballo tiene a la gitana, que es una yegua de Criadero de los Santos, una de las dos yeguas moras que tiene Isidro, que descienden del caballo de don Rafael Ceballos. Aquí en el pedigrí de este caballo no aparece, pero esos son detalles de errores que sí debemos corregir. La genética de la gitana sí se conoce. Sí, claro. Isidro la conoce, yo la conozco. Esa yegua es hija directa del caballo moro que tenía don Rafael Ceballos, que le llamaban el saltarín, que es netamente de la raza de él y de la línea genética de don Rafael Ceballos, que eran líneas muy antiguas de crianza de él. Entonces esa yegua es hija directa de ese caballo. Isidro tiene otra yegua mora con pedigrí similar y físicamente muy similar a ella, sí. Que se llama Pisaflores. Pisaflores me parece que es la abuela paterna de Cupido, el caballo de Georgia Che. Sí. Entonces son dos yeguas muy similares. Incluso este caballo comparte con Cupido ciertas similitudes en su color. El caballo ya no se ve así, pero cuando era potro tenía un color muy parecido al de Cupido. Está más claro. Sí, este es un caballo que yo por ejemplo no lo recomendaría en yeguas de estatura bajita. Él desciende de Marfil, no es un caballo tan alto, tiene esa misma cualidad que su papá, pero sí es un caballo con atributos funcionales muy buenos, un caballo muy brioso, un caballo muy fino, un caballo que da una cualidad que no muchos caballos la transmiten, que en Tiger coincidencialmente también transmite eso, y es la naturalidad en la posición de cabeza de ese caballo, al igual que el que mencionamos anteriormente, Tiger. Son dos cualidades que este caballo las tiene y que pudiera transmitirlas. ¿Sabes que ese caballo cuando tuvimos un conversatorio, tú y yo, que trajeron el caballo, tú de una vez lo enseñaste en el grupo de nosotros,
Y una de las virtudes que yo veo del caballo sin conocerlo es su fortaleza. Sí. O sea que a mí me interesaría usar ese caballo por su fortaleza, por la fortaleza que yo le veo. Cuando pregunto el caballo que te pregunté, más las otras virtudes que tú me dices, más las líneas que trae el caballo, es de aprovechar. Sí, esas son cualidades que él heredó de su padre. Es un caballo que yo, honestamente, a esas personas que tienen yeguas que son de otras líneas que no tienen que ver con Centurión, yo pudiera recomendárselo. Un caballo con muy buenos atributos, tanto fenotípicos como funcionales. El siguiente caballo que traemos aquí es otro caballo, al igual que Campeón, que estuvo o ha estado mucho tiempo en el anonimato, porque son caballos que están en una finca sueltos en potrero y que han sido utilizados básicamente por sus dueños o por alguno que otro amigo que sabe que el caballo está ahí, que conoce la genética del caballo y que pues le lleva yegua allá, se la suelta un par de días, mientras en lo que la yegua está en celo, la deja con el caballo y luego la retira y se la lleva. Es el caballo Salien de HS. Salien es el caballo de Don Robin Soler. Don Robin. Es uno de los reproductores que él utiliza, ya no lo está utilizando tanto porque la parte de las yeguas madres que tiene ya son hijas de él. Él está utilizando caballos de afuera, como te mencioné ahorita. Él ha utilizado Bohemio de Aras. Bohemio, Campeón. Ha utilizado el caballo de los hermanos Rodríguez, Cancionero, y otros caballos de afuera ya que no son netamente de su genética. Pero este caballo sí es un caballo 100% genética de ese señor, tanto por padre como por la madre. O sea, padre y madre castrados de él, abuelos castrados de él, y es un caballo genéticamente hablando, abierto 100% a las líneas comunes que tenemos hoy día. Es hijo de Colorado, el caballo viejo que muchos conocían aquí como el caballo de Don Robin, que incluso en principio en el registro ese era el nombre que tenía el caballo. Don Robin, ese era así se llamaba en el registro. Luego se corrigió cuando él dijo, no, mira, mi caballo se llamaba Colorado. Y hoy eso está corregido ya, se llama Colorado de RS, que es Don Robin Soler. Es una yegua que le decía la yegua de Arturito. Esa yegua, Colorado, perdón, desciende, era un hijo directo del 47. 47 es un hijo a su vez del caballo de Don Homero González. Todos sabemos y conocemos que es uno de los caballos, como yo digo, fundadores de esta raza, de donde descienden muchos de los caballos que tenemos hoy día, pero que no es tan común su genética. Una yegua que le decía la yegua de Arturito, que es esta a su vez era hija directa de Pepillo. O sea, ese caballo es hijo de un hijo del 47 en una hija de Pepillo. Es un caballo que lo tiene él disponible como reproductor ahí, está en su finca, está suelto, no es muy utilizado por lo que acabo de comentar. Muchas personas quizás no lo conocen, saben que es un señor que vive quizás en La Ceiba, que no está aquí en Higüey, donde quizás se mueven muchos caballos. Pero Don Robin es una persona muy asequible, una persona que a nadie le dice que no. El que necesite utilizar ese reproductor, yo sé que Don Robin es una persona que a nadie creo que le diga que no. No, un hombre muy decente. Exacto, un señor muy decente y un señor que le gustan los caballos. Ese de los señores verdaderamente caballistas que yo conozco. Sí. Don Robin en su finca tiene que tener 30 y pico, 40 y pico de caballos y él disfruta eso. Sí. O sea, él disfruta sentarse en un paraguas a ver sus caballos en su casa. Ahí mismo en el patio de su casa tiene varios caballos. Este no es de los que está en el patio de la casa en jaula, es un caballo ya mayor, un caballo que ya pasa de 15 años. Y lo tiene suelto con parte de su yeguada. Llegamos entonces al último caballo de esta lista de caballos que hemos querido traer hoy, pues, para ver estos reproductores de línea abierta. Es un caballo que sí se está utilizando mucho. Este caballo es un caballo, yo diría que abierto 100% a todo lo común. Yo diría que de todos los ejemplares que hay aquí, este es el caballo más abierto genéticamente hablando. Es un caballo que solo se puede utilizar como reproductor, todos sabemos, por su condición de tener un cuarto de otra raza. El caballo no puede competir, solamente ser utilizado como reproductor, por ser hijo de un caballo mestizo. Sí. El caballo es hijo de un caballo mestizo que hay en Isibón, que lo tiene Don Papín Sandoval. Me refiero estamos hablando de Tercero de Soberano, que es un caballo que ya muchas personas conocen. El caballo fue castrado por Don Esteban Guerrero, Machito,
como le dicen, de Rancho Doña Rosa, Sí. y fue vendido a Rancho Caridad. El caballo hoy en día pertenece a Rancho Caridad y es el reproductor insignia que ellos tienen allá en el rancho. Como te comentaba, el caballo desciende de ese caballo que está en Nisibón, de un mestizo que le dicen el mestizo de Papín Sandoval, hijo de Soberano. Soberano fue el caballo que le vendió Machito a Sammy Sosa en su momento. Y creo que hasta el día de hoy, ese caballo junto a Sucesor del 86 han sido los dos caballos más caros vendidos dentro de la raza. Esos dos caballos. Todavía el día de hoy creo que no ha habido dos caballos que se hayan vendido por valores superiores a eso. Entonces, ese Soberano que Machito le vende a Sammy Sosa, tiene con una yegua de Onabel a ese caballo mestizo, y entonces ese caballo se cruza con Tormenta, la yegua de Don Machito, que entonces esa Tormenta es medio hermana por padre del caballo que acabamos de mencionar anteriormente, del caballo de Don Robert Soler. Esa yegua es hija de Colorado, el caballo viejo que tenía Don Robert Soler, como ya dije, hijo del 47, con una yegua que se llama Paloma de HS, que es la misma madre también de ese caballo que mencioné anteriormente, descendiente de Pepillo, o sea, hija directa de Pepillo. Esa yegua, la Tormenta, de Rancho Doña Rosa, de Machito, es una de las yeguas más impactantes que yo he visto dentro de una pista. Esa yegua, una vez haciendo una tabla en Agani, yo recuerdo que su pisada era tan contundente que rompió una tabla. Sí. Cuando las tablas todavía no se hacían con playbook, sino que eran con tablas así. Sí. Esa yegua yo recuerdo que creo que es la única vez que he visto que un caballo pisa y rompe una tabla. La madre de este caballo, una yegua de una calidad extraordinaria, una yegua de un brío sobrado, una yegua de muy buenos atributos. Y yo diría que este caballo es uno de los caballos a los que pudiéramos ponerle el ojo como reproductor. Primero, porque tiene una madre extraordinaria. Y segundo, por las condiciones que él como caballo tiene. Es un caballo compensado entre manos y patas. Con pisada, que es una cualidad de la que debemos buscar en la raza y que tenemos que mejorar. Es un aspecto que tenemos, y sería mezquino si no lo decimos aquí, que mejorarlo en la raza. Este caballo lo tiene, sí, y esperemos que lo transmita, exacto, que lo transmita a su descendencia, que es potencia en la pisada y flexión en también, en sus posteriores sobre todo. En sus posteriores sobre todo. Es un caballo con un juego de manos y patas envidiable. Entonces, adicional a eso, adornado por un fenotipo lindo, una cola natural, hermosa, es un caballo muy brioso, y sobre todo esa naturalidad que tiene el caballo, pues lo hace ser, para mí, de este grupo de reproductores, yo diría que uno de los favoritos. Sí. El caballo tercero de Soberano está pastando en Criadero Caridad, y en principio dije que él no podía competir por su condición de tener un cuarto de otra raza, pero sus hijos, es bueno aclarar que sus hijos con yeguas de registro higüeyano, sí, que no sea solo reproductor obviamente, sí pueden competir. O sea, registros normales, sí, yeguas de registros normales cruzadas con este caballo, sí pueden competir. Yo creo que este caballo me trae muchas cosas, porque ese caballo yo no lo conocía, y quien me lo menciona eres tú, hace mucho tiempo. Desde que el potro lo comenzaron a montar, tú le prestaste mucha atención al caballo. Hubo un día que tú fuiste a ver el caballo y me llamaste y me dijiste: Juan Carlos, debe de pasar a ver un potro que tiene Don Machito en su allá. Un caballo precioso. El caballo todavía no se conocía. Creo que tú te acuerdas de esa conversación que tuvimos. Y hoy el caballo se está usando. Tú sabes que el caballo tuvo un tiempo, no en el anonimato, sí, el caballo se conocía, pero no se estaba usando el caballo como quizá hoy se esté usando el caballo. Pero el caballo es muy importante por la cualidad que tú acabas de mencionar. Y dentro de los caballos 3/4, él camina como un caballo criollo. Ese caballo camina precioso, pisa de una manera extraordinaria. Como tú dices, para mí, dentro de los caballos que se mencionaron, es uno de los caballos que yo deseo utilizar, y que mucha gente quizás si quiera que utilice, que nos va a ayudar bastante.
Ya básicamente hasta aquí los ejemplares que traje. Esa llamada que tú recibiste ese día no es tú sabes que no ha sido la primera ni la última vez va a ser tampoco. Yo vivo escarbando caballos como estos, que tengan genética abierta, que sean caballos que pudiera ser interesantes para el cruce con esas yeguas que ya tenemos en endogamia con esas líneas en común. Yo vivo escarbando eso, sí. Y vivo pues a amigos cercanos como tú, pues lo llamo. Mira, hay un caballo fulano, ve para que lo vea, a ver si te interesa utilizarlo. No, yo quiero que la gente sepa que con la facilidad que tú hablas, que hoy yo no tuve esa intervención como estoy acostumbrado a estar, con la facilidad que tú hablas es porque tú dominas 100% el tema genética del caballo de paso higüeyano. O sea, Framel es un estudioso del caballo de paso higüeyano a un punto tal que él tiene un escrito investigativo de dónde nacen algunas líneas antiguas del caballo de paso higüeyano, que creo que en el futuro, si nos permite y nos da esa primicia de enseñarnos eso cuando tú creas que sea posible. Pero tenerte aquí es muy grato porque una persona, así a lo joven que tú eres, pero Framel es un estudioso al 100% del caballo de paso higüeyano y una persona dedicada al caballo al 100%. Y una persona que está siempre buscando para ayudar y traer, que nosotros como criadores siempre estemos a la vanguardia con el caballo de paso higüeyano. ¿Ves? El tema que tú comentas del escrito, Juan Carlos, pudiéramos, si usted así pues me lo permite, pudiéramos crear más adelante una sección y hablar solamente de ese tema. Sí. Yo, como te comenté en principio, me reitero a sus órdenes, cualquier tema que ustedes tengan, cualquier tópico que ustedes entiendan que yo pudiera servirle o que pudiéramos hacer pues contenido para el canal, pues estoy dispuesto a aportar siempre. Hermano, claro, es muy importante, como dije, la persona, tu persona es importante para nosotros por tu conocimiento y por el deseo, porque yo como amigo tuyo de manera personal lo digo, con el deseo de que tú tienes que esta raza eche adelante y que esta raza todo el tiempo viva buscando cosas nuevas, porque el caballo es un estudio diario y tú eres una persona que vive en eso, todo el tiempo buscando que el caballo de paso higüeyano eche adelante. Hermano, para mí ha sido un placer tenerte esta noche. Esto se va a repetir más a menudo porque ya tenemos a Framel, ya lo tenemos, ya nosotros lo vamos a secuestrar como para nosotros, para poderle brindar a ustedes ese conocimiento que él tiene. Y nada, nos haremos una entrega más de nuestro programa hablando de caballos. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Dani, por la oportunidad.